Muy buenas tardes, estimados amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a un nuevo programa de Otras Voces. Nuevamente le tenemos aquí con gusto, le recibimos al doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a conversar sobre las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Antes de esto, solamente decirles que de lo que se había hablado en la mañana, en todo el día casi, que hemos conversado de este tema, estos son los titulares que la prensa nacional pone para suavizar el golpe. Y hay otra cosa que quiero yo decirle a nuestro entrevistado antes que empecemos. Usted la semana anterior advirtió hasta la saciedad de que nos iban a subir los combustibles. Muchos dijeron que estaba equivocado, pero estamos viviendo esa realidad en este momento. Doctor, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Qué nos esperan qué nos espera con estas medidas, doctor? Bueno, primero, gracias por la entrevista. En segundo lugar, no es que esto es lo último. ¿Ya? Desgraciadamente hay que decirlo, hay que decir la verdad. Este es nada más el inicio del paquetazo. Obviamente que ya es un golpe devastador contra la economía popular, pero vendrán otro tipo de golpes. A ver, hay que entender un tema que es importante. El Fondo Monetario Internacional, que es el que está gobernando la economía del Ecuador, donde el Ecuador ha perdido soberanía absolutamente, el Fondo Monetario Internacional no hace un trabajo para sí mismo, porque no es que el Fondo Monetario Internacional dice, por ejemplo, elimina los subsidios. ¿Y en qué se beneficia el Fondo Monetario? En nada. El trabajo que hace el Fondo Monetario es para facilitar los negocios de las transnacionales. Entonces, eliminando los subsidios de los combustibles, ahora sí el plato es apetitoso para que vengan las transnacionales a construir la nueva refinería, vendiendo combustibles de esa nueva refinería pero a precios internacionales. Claro. Y lo mismo que venga una transnacional para tener la concesión de las refinerías esmeraldas. Entonces, ese es el papel del Fondo Monetario. Es más, se retrasaron un día en lanzar las medidas, porque el Fondo Monetario Internacional es como un perro de presa. Ellos fijaron el 30 de septiembre la fecha en que debían ya dictarse las medidas. Tuvieron 24 horas de retraso, las dictaron ayer en la noche. Pero cuando uno los escucha, los que hablaron en estas cadenas, mal montadas incluso, montadas al apuro, no se ve más bien como que nos quieren confundir. Es casi que nos pintaron en esas cadenas Alicia en el País de las Maravillas. O sea, todo va a ser ventajoso para el pueblo. Cuando están dando golpes certeros en lo que es el tema laboral y en el tema de los combustibles. Porque en el tema de los combustibles hay un tema más grave que la ciudadanía no lo ve. No lo ve. Desgraciadamente nuestro pueblo tiene una buena dosis de ingeniería. Se han liberado los precios, pero no es que se han liberado y ya están de manera fija en lo que están. No, pues ahí queda fluctuando. No, quedan fluctuando, indexados, lo que se llama en economía, indexados en función de los precios internacionales del petróleo. Entonces, el precio internacional del petróleo a la fecha está en WTI en $55 más o menos. Pero si el petróleo se mueve, y yo les voy a poner un ejemplo esto a la ciudadanía, porque el ecuatoriano es muy incrédulo. Por ejemplo, dice, ¿pero cómo va a subir? En el 2008 el petróleo estuvo en $147 y en el 2011 estuvo en $110. Entonces, si no ha subido es por la manipulación del mercado que hacen los países industrializados y las transnacionales para lograr una sobreoferta de petróleo y lograr que el precio caiga. Pero en cualquier momento se desajusta algo en la geopolítica y el precio trepa. Y entonces, vamos a poner un escenario. El precio sube a $100 del petróleo, que no es nada difícil, porque más bien el precio del petróleo debería hoy estar en más o menos $200 el barril. $100. Entonces, señores, prepararánse que con $100 el precio deberían estar pagando $4.60 el galón de la Super, $4.80 el galón del Ecopaís, $4.60 más o menos del diésel y cerca de $6 la Super. Entonces, estamos que todos los días tenemos que amanecer pensando que ojalá no suba el precio del petróleo,
Cuando el precio del petróleo más bien supuestamente nos debería beneficiar por ser país productor de petróleo. Y por los ingresos. Pues. Y claro, ahora más bien vamos a tener que orar que caiga el precio del petróleo para que los combustibles no suban de precio. Y con la incidencia que tienen los combustibles en toda la vida de este país. El 87% del consumo energético del Ecuador son hidrocarburos. El transporte en el Ecuador es más o menos el 49, casi el 50% del consumo energético, incluyendo electricidad y todo, o sea, de todas las energías. Y no es que los autos son los que más consumen, ni los jeeps. La carga pesada, la carga liviana, y eso es fundamentalmente diésel. El golpe que les dan a los consumidores de diésel es brutal, porque les reparan a $2.27 el barril, el galón de diésel, que es más del doble de lo que estaba. Entonces, ya es hora de que abramos los ojos, o sea, para entenderlo. Y hay otra cosa, el gas de uso doméstico también sube, pues, porque el que entregan en la casa, en el domicilio, no va a quedarse en el mismo precio, pues si le suben el diésel al camión. Vea, va a subir todo, porque además, en el país de los avivatos, más de una persona va a querer, si por ejemplo, se duplicó o el 30% se subió, el 40% de un combustible, va a querer que los huevos suban en el 40%, que el azúcar suba en el 40%, siendo que los combustibles no necesariamente inciden de esa manera en la economía de la producción. Pero además, mire, esto es una ironía, ¿no? Esto ya más parece un chiste. En la cadena de anoche decía el señor Roldán, le tomaba del pelo al país, y decía, pero hemos instruido a los gobernadores, van a estar muy atentos con la especulación. ¿Especulación? ¿Cómo van a estar atentos si no hay fijación de precios? ¿Cómo sabemos a cómo debe estar la libra de arroz o la libra de maíz si no se ha fijado? Entonces, ¿cómo van a saber cuál es la especulación? ¿Cómo van a saber si se movieron los precios hacia arriba o hacia abajo? Si lo que se ha hecho es liberar el mercado, lo mismo que las tasas bancarias. Es un país absolutamente no liberal en este momento. Entonces, ¿cómo va a hacer control de la especulación? Cualquier persona le puede decir, a ese mismo precio estaba. ¿Y cómo va la persona que va a controlar va a decir que no estaba? O sea, hoy a las 12, o sea, a las 0 horas, puede ser que alguien, alguna gasolinera ponga y diga, no hay subsidio, la gasolina que yo vendo, la extra, puede estar a $3.50. Ah, pero ese es otro tema. Ese es otro tema donde el Estado... No, es que vivimos en un país bastante extraño. Esto creo que no lo viven ni otros países. O sea, se fija un precio más o menos mínimo, o un precio referencial, y las estaciones de servicio son libres de poner el precio que quiera. Entonces, claro, va a haber abuso, y siempre ha habido abuso, porque una estación de servicio está mirando cuán distante está la otra, si la gente no tiene más remedio como un mercado cautivo que ir por esa estación, y entonces le ponen un precio diferente del otro. Pero viene un tema, ¿qué es la venta de combustibles? Para que la ciudadanía entienda. La venta de combustibles no es la venta de banano o de pan, es la venta de un servicio público. Porque la refinación de hidrocarburos, el procesamiento de hidrocarburos, de acuerdo a la Constitución, artículo 326, numeral 15, el procesamiento de hidrocarburos es un servicio público. Y entonces el Estado tiene que fijar los precios de los servicios públicos, las tarifas de los servicios públicos cuando son tarifas. Entonces no puede decir, este es y usted verá qué pone de precio. Pues es como abandonar los arcos y ustedes verán qué ponen. Imagínense en zonas alejadas, Zumba, sitios así donde la gente tiene que caminar a lomo de mula a comprar en algún tipo de galones, llevar combustibles. Le pueden fijar el precio que les dé la gana. El Estado tiene que decir, este es el precio del combustible, y punto. Pero otra tomadura del pelo, que es insoportable lo que dijo Richard Martínez, hoy de mañana, en la cadena de hoy de mañana. Dijo, bueno, pero esto del subsidio de los combustibles, esto va a ser beneficioso para el país, o sea, el país entero, ¿no? Dice, porque prácticamente esto ha servido únicamente para el contrabando. O sea, todos los ecuatorianos entonces nos hemos dedicado al contrabando de combustibles. ¿Que hay un problema en las fronteras? Sí. Pero no quiere decir que, por ejemplo, los que estamos en esta mesa y los que nos están escuchando, están ustedes que me están escuchando, están haciendo contrabando de combustibles. Entonces no nos tomen del pelo. Pero además, mira la ironía, hace no más de 3 semanas, el gobierno dejó sin efecto una prohibición que tenía de que las gasolineras, las estaciones de servicio, que queden hasta 40 kilómetros de la línea de frontera, no podían estar en manos privadas.
y dijeron que esto no ha traído ningún beneficio y que no ha aportado en nada, lo cual es medio estúpido, porque no se puede entender que eso no haya ayudado a controlar el contrabando. Salvo que estén haciendo contrabando desde la estación de servicio del Estado, porque el Estado asumió esas gasolineras y liberaron y volvieron y están volviendo a entregar al sector privado. Entonces, entregan al sector privado cuando por ahí viene el contrabando y después toman esta otra medida. Bueno, aquí hay un país más neoliberal que Estados Unidos. Trump dicta medidas proteccionistas y nosotros un poco más venga y hagan fiesta con el Ecuador. Entonces el tema de los combustibles se va así y camina, por si acaso, porque la ciudadanía siempre tiene este problemita de que no son como Santo Tomás replicado por un millón de personas. El 14 de octubre, que estamos a poquísimos días, ya se reciben las propuestas para que la nueva refinería pase a manos privadas, la construyan los privados. Entonces eso, por más que haya un paro de los trabajadores, que haya un paro de los transportistas, que haya lo que sea, ya cuando entreguen esos contratos y se vayan a la casa a disfrutar del dinero que tienen en Palma de Mallorca o en cualquier parte de otros países, ya nos dejarán envueltos en el problema, porque tenemos una empresa con un contrato. Entonces, el tema es la oportunidad de oponerse a una medida. No se puede uno oponer a una medida cuando ya es demasiado tarde, cuando ya está ejecutada, dictada y cuando ya hay los beneficiarios encima de la mesa. Este es el momento que la gente... Yo me acuerdo de mis épocas de estudiante. Caramba, éramos poquísimos estudiantes en la central y cuando habían este tipo de situaciones, realmente el gobierno las pasaba difícil. No, temblaban los gobiernos. Claro, pero hoy vemos que parece que siguen chateando. Al parecer, yo pienso que la reacción de la gente es un conformismo, no sé, un conformismo que alerta también a la demás gente, a las que somos más antiguos. Ya porque, como usted bien dice, o sea, las redes sociales se han convertido en las tribunas como para reclamar, pero hasta ahí. Ahora, sé que están convocadas algunas marchas, ¿no? Una marcha que hoy a las 5 de la tarde estaba convocada, el día de mañana también otros actores sociales, inclusive ahorita acabamos de ver que la Federación de Transportistas también llama a una paralización a partir de las 0 horas. El asunto es, o sea, qué tan fuerza tendrá el reclamo ciudadano, porque habíamos hablado en la mañana en el editorial aquí en Hoja de Ruta que posiblemente estas medidas sean un globo de ensayo para ver cómo reacciona la gente y el próximo paso es ya la subida del IVA. Claro, o sea, esto es lo que decía al comienzo, esto no es el final de las medidas económicas. Esto es para pulsar la opinión ciudadana, el comportamiento ciudadano. Si la gente se deja estar, entonces vienen por la segunda carga o la tercera o la cuarta carga. Porque es el objetivo. Es el objetivo en este maridaje, en este matrimonio entre el Fondo Monetario Internacional, la banca ecuatoriana, las cámaras de comercio y de industrias del Ecuador y el cogobierno de Moreno con los partidos de la derecha. Entonces esto es, pero qué bueno recordarle al país que a nosotros nos dijeron una cosa con el plan de gobierno. Aquí está el plan de gobierno, programa de gobierno 2017-2021. Este es el programa de gobierno de Lenín Moreno. El que el señor Verde Soto del CNE dijo que no era importante para poderle seguir el proceso de revocatoria de mandato. Pero es que Verde Soto, él está al servicio del gobierno, porque él sabe que es la única oportunidad que él tiene de algún momento de fenestrar a Diana Tamaín y llegar a ser presidente del Consejo Nacional Electoral. Situación que incluso creo que hasta se mandó a hacer ternos para estar en ese cargo. Y total, a Tamaín le resultó más pilas y se insertó en la presidencia. Entonces, entre él y Pita viven desesperados a ver qué hacen y están al servicio del gobierno. Pero este es el... ¿Para qué? A ver, mire la pregunta. Qué buena su pregunta. ¿Por qué se pide el programa de gobierno? ¿Por qué tiene que ser inscrito en el Consejo Nacional Electoral? Para poder tener una base suficiente para pedir una revocatoria de mandato. Porque si no, no vamos a sacar lo que dijo en la tarima, en tal parte, en tal cantón, en tal parroquia, y diciendo esto ofreció y no ha cumplido. El programa de gobierno es un documento oficial que consta en el Consejo Nacional Electoral y que está acreditado, pues en este caso por el Movimiento País 35, como el programa de gobierno de Lenín Moreno. ¿Y qué dice el programa de gobierno de Lenín Moreno?
entre muchísimas de las cosas que están aquí, porque prácticamente él está gobernando a 180 grados de lo que dijo. Él se les dice en todo. Pero quiero recordarles esto. Dice la visión neoliberal, y él se está calificando de neoliberal. Por sus obras los conoceréis. La visión neoliberal sueña con la austeridad, los recortes presupuestarios, los despidos, las privatizaciones y los paquetazos. Su pasión por el capital y particularmente el capital transnacional no privilegia el empleo ni la producción local. ¿Qué es lo que está pasando? Hasta como una suerte de ironía y de burla. En la cadena nacional nos decían, y hemos logrado reducir el aparato del Estado votando 23.000 personas a la calle. Por favor, y que de eso se vanaglorían. Claro, Esa es una cosa como para sacar pecho. 23.000 personas que en este momento suman la cadena de desocupados. Y van por más. Y los paquetazos que dijo que esto es una visión neoliberal, entonces son neoliberales, pues. Y los despidos intempestivos, lo mismo. Y las medidas económicas, es justamente lo que decían que hay que combatir y que no debemos ser sirvientes del Fondo Monetario Internacional. Y ahora es el Fondo Monetario Internacional que viene a dictar las medidas económicas en el Ecuador, de común acuerdo con las cámaras. ¿Quién es el ministro de Finanzas? Richard Martínez. ¿Richard Martínez de dónde viene? Presidente de las cámaras. ¿Acaso que viene de una institución de beneficencia social? Viene de los sectores económicamente más pudientes del Ecuador. Ahora, el tema no queda allí. Por ejemplo, la gente no medita mucho, y qué bueno que sacaron esta información del diario La Hora. 2.000 millones más al fisco. Pero la gente dice, a ver, y esto no se pregunta el ecuatoriano, y los analistas, entre comillas, de los medios de comunicación, que están para santificar y sacramentar todo lo que hace el gobierno. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 290, numeral 3? Con financiamiento se financiará exclusivamente la palabra. O sea, no quiere decir que podrá financiarse, exclusivamente se financiará proyectos de infraestructura. Entonces viene el tema, ¿para qué son los 2.000 millones de la colocación de los bonos del Estado? ¿Dónde está la obra de infraestructura que van a hacer? ¿Dónde está el puente, la carretera, el hospital, lo que van a hacer con los 2.000 millones? Al parecer la prioridad creo que es darle al Banco de Guayaquil una parte y otra parte a la Universidad de las Américas. Pues. Ya, pero eso no dice la Constitución. No dice, pero... La Constitución se ha quedado, perdón la dureza del término, la Constitución, aunque les duele ecuatorianos, la Constitución, este gobierno debería colocarse en los baños públicos, porque para eso está sirviendo. Se limpian todos los días. Dice la Constitución que el financiamiento de la deuda será para financiamiento de obras de infraestructura. ¿Para dónde van los 2.000 millones? ¿Para dónde han ido los demás financiamientos? Y además, ¿a qué tasas de interés? La tasa de interés que acaban de contratar con este financiamiento de estos bonos se colocan los 1.000 millones de esa deuda a 10.75% de interés. Por Dios, es un récord en el mundo. Es un récord en el mundo que solamente lo tienen poquísimos países en donde su economía es prácticamente deplorable. Entonces nos aplican tasas de interés leoninas. ¿Y qué es lo que dijo Moreno en su campaña? Recordemos despacito, ecuatoriano, escúchame. Contrataremos deuda barata para sustituir deuda cara. Entonces aquí se contrata deuda, primero no barata, sino más cara que las deudas del gobierno anterior en tasas de interés. Pero no para sustituir, sino para sumar deuda. ¿Y eso cómo se llama? Tomadura del pelo, incumplimiento de lo que dijo que iba a hacer. Entonces, en materia de la deuda, ahí tenemos un boquete enorme abierto. Otro tema que yo digo son cosas elementales, que incluso en las facultades de jurisprudencia, en las escuelas de derecho, se aprende. O sea, principio de la doctrina del derecho universal y de la doctrina ecuatoriana, y principio incluso de la Constitución de la República. Artículo 326, principio de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué es lo que dice sobre el trabajo? 326, numeral 4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. ¿Qué quiere decir? Que el que ejecuta la misma actividad de otra persona tiene que ganar lo mismo, porque si no hay discriminación. Y entonces, ¿qué es lo que le venden dentro de este paquetazo? Pero no se preocupen, que de aquí en adelante los que contratemos para el Estado serán solo contratos ocasionales y aprovecharemos la ocasión
para pagarles solo el 80% de lo que ganan los que están con contrato indefinido. O sea, va a haber un empleado público que gane el 100% haciendo lo mismo y otro que gane el 80%. Prohibición constitucional, otra violación constitucional. Pasemos de una vez al tema de las reformas laborales. Hay el tema de que hay una reducción en las vacaciones, de 30 a 15 días. Y hay unas dudas ahí que yo todavía tengo sobre este tema. Primero que a mí me parece que es una regresión de derechos. Claro que ¿ya? Y la segunda es, y en el sector privado, el Código de Trabajo dice que a partir del 5.º año el trabajador gozará de un día más hasta completar 30 así días. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces ahí hay otra discriminación. El empleado público solo va a tener 15 días, pero el privado sí podrá en el tiempo recuperar esos y tener más días de vacación. Exacto. Es que eso demuestra una cuestión que es básica, ¿no? La ignorancia. O sea, están en el gobierno, están con todas las herramientas que dé el gobierno para poder hacer un buen manejo y ni siquiera conocen. Es como me recuerda lo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando decían que Tuárez era el representante de la Iglesia Católica, cuando no se habían enterado que había la ley de cultos que estaba vigente y que la ley de cultos decía que hay un representante por cada culto y que en el caso de la Iglesia Católica el representante lo acreditaba la Conferencia Episcopal y que la Iglesia Católica tenía como 4.000 sacerdotes y por lo tanto tú eres no eres representante. Entonces parece que está en el gobierno y ni siquiera conocen la normativa. Entonces, pero además hay un tema. Los derechos tienen que ir progresivamente igualándose, no rebajándose. O sea, no es que vamos a equipararlos hacia abajo, sino siempre, ese es el avance del derecho social, del derecho laboral. Hay que igualarlos hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, ¿ahora qué pretenden? Que la gente del sector público tenga solo 15 días de vacaciones, olvidándose de esta normativa. Pero además olvidan que los trabajadores del sector privado tienen otro tipo de prerrogativas que no tienen los funcionarios públicos. Por ejemplo, el derecho a las utilidades. No lo tienen. Entonces equiparémoslo también a los sectores públicos y demos las utilidades de las empresas públicas o del Estado. Entonces es un pandemonio. Pero además, otro tema, el tema del trabajo de los fines de semana, donde pretenden de que ya no se cobre los fines de semana por horas suplementarias, por horas extraordinarias, sino que se les pague como cualquier hora de la semana y que se incremente la jornada laboral. Cuando el mundo, estamos viendo Europa y una cantidad de países, están tendiendo a reducir su jornada laboral. Aquí hay un concepto, yo no estoy aquí para pontificar cosas, pero hay un concepto básico. O vivimos para trabajar o trabajamos para vivir. Ese es el tema. Pero siempre, ¿cuál fue el titular del tema del Carchi? No fue que ese pueblo se levantó, que había sido olvidado, que sus carreteras estaban en mal estado, que no les habían pagado a los gobiernos, a los GATS de la provincia del Carchi, lo que les debía el Estado. No. Se perdieron 18 millones de dólares por el paro. ¿Cómo se perdieron? ¿Qué? Vino una correntada, un río, se llevó electrodomésticos, ¿cómo se perdieron? ¿Cómo se perdieron? O sea, hay un trabajo que se dejó de hacer, porque el ser humano tiene que luchar también por sus necesidades. El que no lucha es el que tiene su plata en Miami, el que tiene la plata en el exterior, el que tiene asegurada su vida para él y para muchas de sus generaciones. Por eso el presidente en su conclusión de la cadena decía que esto lo hace por precautelar a los hijos y a los nietos. Vea, él no tiene que preocuparse ni de los hijos ni de los nietos. El pueblo y la clase media son los que tienen que preocuparse de los hijos y de los nietos. Pero capaz que él hablaba de los personales, o sea, de sus nietos, de los de él. Mira, cuando algún rato se desarme Ina Papers, Recorsa y Lucas Majano, no pienso que va a encontrar un sitio donde pueda tener que evitar que tenga que responder por ello. Sí, pero al parecer él tiene ya su seguridad fuera del país, ¿no? A ver, su seguridad es la que le han dado los partidos de derecha del Ecuador, que un poco lo están utilizando y le dicen, ve, dale para adelante y nosotros después te protegemos. Eso no existe en el Ecuador. Mucho, con mayor razón, si la derecha, quien comanda ese grupo, en el Ecuador son los socialcristianos.
Los socialcristianos ordeñan la vaca y cuando la vaca ya no da leche la comen. Ya están criando la nueva vaca. Y después ellos mismos contribuirán para comérselo. A Lucio Gutiérrez lo rodearon de socialcristianos. ¿Sí se acuerdan de los Mauricios? Claro. Mauricio Yepes y Mauricio Pozos. Y llegó con un discurso de izquierda y se volvió neoliberal. Y cuando llegó un momento, cuando quiso poner algo de seriedad en el tema de la Corte, vinieron los mismos socialcristianos con la Cintia Viteri de presidente del Congreso Nacional y para afuera Lucio Gutiérrez. Y le juramentó a Alfredo Palacio. Y le juramentó a Alfredo Palacio violando la Constitución de ese momento. Entonces, pero mientras tanto el país es el que va perdiendo con todo esto. Ahora, una cosa que decían los medios, que caramba, da coraje leer y escuchar los medios de comunicación del Ecuador. Decían, lo que pasa es que en el Ecuador no se han monetizado los activos y por eso es que se contrata este crédito de 2.000 millones. A ver un ratito. O sea, lo que quieren es que convirtamos en plata de bolsillo la CNT, algunos campos petroleros, la refinería de Esmeraldas y unas cuantas hidroeléctricas. Plata de bolsillo. O sea, estamos queriendo cambiar un activo, como decir en una casa, que vendamos, por ejemplo, una parte del terreno y con eso que financiemos X cosa. Pero después no vamos a recuperar jamás ese pedazo de terreno, o esos cuartos, o ese departamento que tenemos allí. Eso ya no lo vamos a recuperar. Son activos que se cambian con plata de bolsillo. Pero viene el plan privatizador, porque son lobistas y lo primero que están preocupados es de a quién traen de afuera. A ver, sector estratégico de la economía, telecomunicaciones. El concesionamiento o delegación de un servicio público o de un sector estratégico, porque la telefonía también es un servicio público, será a través de un proceso licitatorio. Van y firman con Virgin, con la Telefónica, y dejan sin efecto una sanción que le puso el Alcotel en el anterior gobierno, y ya le dicen, venga nomás, habilite para que trabajen, o sea, a dedo. O sea, sucede que aquí no hay Estado. El Estado es una hacienda que le pertenece al gobierno. Como cuando el patrón de la hacienda dice, déjale entrar a fulano, sácala a Terencejo, y lo que quiera. Y lo mismo, noticia de hace unos 3 meses del ministro de Hidrocarburos. Noticia. Hay 15 firmas interesadas en la nueva refinería. Noticia que está allí, está en los periódicos. Viene Santiago Cuesta y dice, hoy de mañana le conocí a Bulmario, a no sé cuántos, de la empresa Ingeniería Coliseum, y en la tarde ya tenía, esa era la empresa que iba a construir la nueva refinería. No, ya tenía también negociado cuánto costaba también. Y las 15 empresas que querían venir. Posiblemente no se toparon con el señor Cuesta, pues. Pero el problema es que se fue el señor Cuesta, pero el proyecto privatizador sigue. Ese es el problema, que la gente ya está tranquila y si fue Cuesta, no. Si el mismo ministro ya anunció en días posteriores a la salida de Cuesta que para el 14 de octubre se reciben las ofertas para este tema de la refinación. Pero sobre el tema de la refinación y el tema de los precios de los combustibles, es importante también decir algo, que es lo siguiente. ¿Qué dice el artículo 313 de la Constitución? Es norma de la Constitución, ley de leyes. Esto está sobre decretos, reglamentos, leyes orgánicas, leyes ordinarias. Sí, o sea, eso sabemos que está sobre la pirámide de qué es lo primero, pero nos enseñaron en este último tiempo, especialmente el señor Trujillo, a que puede haber alguien encima de la Constitución. Claro, él se creía omnipotente. Entonces, ¿qué dice el 313? Dice, se considerarán sectores estratégicos. O sea, lo estratégico se entiende que es algo vital para un país. Lo estratégico no es lo accesorio, no es lo circunstancial, lo estratégico es la médula. La energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables. Y dice antes, los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado. Y control exclusivo del Estado. No es pongan el precio de los combustibles a donde ustedes quieran, la estación de servicio. Son aquellos que por su trascendencia y magnitud, mira esta frase, que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social. No solamente es cuánto de plata, influencia social, o sea, impacta en lo social. Social, política o ambiental, y deberá orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Entonces pregunta a los ecuatorianos,
O sea que la elevación de los combustibles está orientada al interés social, a que se eleven los productos de la canasta básica, todo lo que produce el Ecuador y entre cosas. Es violación de la Constitución si se la ve con detenimiento. Entonces, ¿para qué está la Constitución? Ahora, pero ahí debería haber un pronunciamiento, por ejemplo, de la Corte Constitucional, pues ya deberían estar, ahora, por ejemplo, si nos han dicho que es la mejor Corte Constitucional, la Corte Constitucional de lujo, y yo esperaría que el señor doctor Hernán Salgado pues se pronuncie sobre esto, pues si es una violación clarísima a la Constitución. El señor Salgado, el doctor Salgado, sabe que entró por la ventana. Sabe que la destitución de la anterior Corte fue inconstitucional y que la designación de la actual Corte igualmente siguió con vicios de nulidad y de inconstitucionalidad. Por lo tanto, ¿el qué puede protestar si él es nada más que un beneficiario de lo que dejó haciendo Trujillo? Y Trujillo realmente hizo lo que quiso en la tapa del piano. Entonces, ¿qué podemos pedirle a la Corte Constitucional? Absolutamente nada, pero además avanza lo que yo venía diciendo en todos los medios de comunicación. Falta poco para que controlen, se capten todos los poderes. Lo único que les falta es la Corte Nacional de Justicia. Están en plena evaluación los jueces de la Corte Nacional. Ya destituyeron esta semana a 2 jueces de la Corte Nacional. Ya hay 19. Quedaron 19, son 21. Ese es un aviso a los otros. Todo lo que queremos como autos, como sentencias que se dicten, como resoluciones, tienen que ser de acuerdo al sabor, al color y al gusto del gobierno. O sea, la justicia está absoluta y totalmente politizada. O sea, están haciendo lo que criticaban, meter la mano a la justicia, ¿no? Porque estaban... Pero es lo que criticaban, pues. Verá, el gobierno débil, por naturaleza, un gobierno débil es el que trata de tener bajo su control, aunque es repetitivo, las autoridades de control y las instituciones del Estado. O sea, es un gobierno débil. Porque si uno dice, yo voy a hacer bien las cosas, las voy a hacer a plena luz del día, a plena luz del sol, no tengo por qué estarme cuidando que necesito tener un contralor que igual está allí advenedizamente y que lo dejaron ratificando cuando incluso está discutido si él era el subcontralor a la fecha que Poli lo cambió. Tienen la fiscal, en un proceso que lo cuestionó el país. Tienen el Consejo de la Judicatura, que también se violó de determinadas normativas, porque tenían que haber devuelto la terna, porque el momento que descalificaron a 2 de la terna, ya no había terna. Ya no, pues claro. Y entonces tenían que devolver la terna, entonces un proceso viciado. El Consejo de Participación Social no puede haber sido más viciado. Hoy de mañana le escuchaba al diputado Eliseo Azuero en Radio Sondrama, que refiriéndose a lo que él realiza como asambleísta, decía, tome usted en cuenta, dice que nosotros estamos legitimados porque nosotros somos fruto de una elección popular. Yo me pellizcaba, decía, ¿estoy oyendo bien o qué es lo que estoy oyendo? Y no estaban legitimados por una votación popular los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, los elegidos por el pueblo. Ah, bueno, ¿Y qué hicieron? Estaban legitimados, pero no era del gusto de ellos. Pues. Claro, los votaron inventándose un procedimiento. Llegó un procedimiento flash. Y un procedimiento absolutamente violatorio de la norma constitucional. Porque ellos debían haberse pedido una revocatoria del mandato, porque no aplicaba, porque ellos pasaron de ser de miembros del Consejo de Participación Ciudadana elegidos de una manera a ser electos por la votación popular. Y por lo tanto cabía que se aplique otra norma de la Constitución. Entonces, más o menos cuajando con todo lo que vamos viendo, ¿qué estamos viviendo en el Ecuador? Un régimen dictatorial. Es una cuasi dictadura. Ni más ni menos. Yo hago lo que me da la gana. Y como tienen el apoyo de los grandes medios de comunicación social, que van preparando el camino, pero es que es hasta... No, pues suavizar un... Yo me imagino, digo yo, con Correa una medida de estas hubiera sido paquetazo. Claro, paquetazo. Ya, pero ahora 2.000 millones más al fisco, ¿pero a dónde? Vea cómo titula otro medio del día de hoy, dice, no subieron el IVA, pero subieron los combustibles. ¿Y por qué tienes que decir no subieron el IVA? Para atenuar. Claro, pues para atenuar. Pero además, yo le hago seguimiento a los medios, a los escritos y a los otros también. Verá, ellos van preparando el tema mediático. Por ejemplo, ellos están en una comunicación permanente con el gobierno. Por ejemplo, titulares que saca el Comercio, como que no dice nada. Dice, el puerto de Esmeraldas está muy malo, entonces gran reportaje. No funciona bien, está limitado a no sé qué porcentaje de su funcionamiento. Ese puerto no funciona.
pasan de esos 3, 4 días, sale Cuesta y dice, y vamos a concesionar el puerto de Esmeraldas. Entonces ya preparan el terreno para que la gente, como esponja, capte esas ideas que vende el comercio, porque se ha vuelto un relacionador público del gobierno. Entonces van preparando el camino. Siguiente reportaje. Petroecuador y Petroamazonas no tienen balances. Entonces van preparando el camino. Escuché un relato de esos, dicen, vamos a privatizar Petroecuador o Petroamazonas. Sí, si ni siquiera tienen balances, dice el pueblo. Claro. Entonces van preparando ese terreno. Ahí está la ineficiencia del Petroamazonas. Claro, pero es tan ineficiente que el precio de la producción por un barril de petróleo de Petroamazonas es la mitad de lo que el Estado le paga a la empresa transnacional, más o menos la mitad, menos de la mitad incluso de lo que le paga a la empresa transnacional por producir un solo barril de petróleo. Entonces, le van creando eso, y los editoriales van de la mano, porque ellos son parte del poder económico, porque están relacionados con la banca, con el comercio, con las transnacionales, muchos son lobistas de las empresas transnacionales. Entonces, mientras el pueblo no termine por entender qué es esto del manejo de los medios, y por eso es que tenemos que recurrir a los medios alternativos. Eso tuvo que hacerlo Egipto. La primavera árabe, ¿cómo se dio? Por las plataformas digitales, por las redes sociales. Porque la gente tiene que encontrar una forma para expresarse. Porque no nos pueden coartar el derecho a hablar y de pensar. Pero a expresarse y a actuar también, pues porque salieron a las calles, se reunieron, estaban reclamando sus derechos y por eso cayó también Hosni Mubarak, ¿no? En esa época. Pero, y ahora estamos solamente en la primera parte, solamente activándose por las redes, pero nadie reclama. Pero viene, es que también viene un tema, yo voy a ser muy crudo en lo que voy a decir, ¿no es cierto? Hay mucha gente de los que se creen los predestinados para volver a coger el poder. O sea, porque creen que aquí se va a repetir lo de Argentina, lo cual es posible que sí, y tal vez es más posible que no, porque eso hay que trabajarlo. En el caso de Argentina no había el tema judicial tan fuerte como hay acá. Pero mientras tanto, por ejemplo, no vemos un asambleísta de esas bancadas, de la lista 5, que es la de la nueva, no vemos que salga a hacer un llamado a convocar a la gente. Pero quieren que todos los demás les hagamos el trabajo. Bueno, hoy en esta mesa estuvo Juan Cárdenas y se hizo un llamado a la gente que salga, que reclame. Pero estará él ahí en la... Me imagino el de aquí salió para esa sí, porque un poco... Yo recuerdo esto, a ver, te voy a contar mis cuitas, me voy a confesar, tú eres mi sacerdote este rato. Año 2004, 2005 y 2006, 2 años y medio. Le dediqué 2 años y medio de mi vida a una lucha incesante, diaria. La juventud de hoy no la conoce, la lucha, porque eso ya pasó. La lucha por la caducidad del contrato del Occidental, que la lideré a nivel nacional y que la logramos la caducidad el 15 de mayo de 2006. 15 de mayo de 2006 se logró la caducidad. Y obviamente yo sentí un alivio y un regocijo interno, habíamos cumplido. Voy a decir algo que nunca lo he dicho y lo voy a decir. Los trabajadores de algunos sectores de las empresas públicas, fundamentalmente los sectores petroleros, me querían hacer un homenaje. Yo les mandé una carta diciéndoles que yo había cumplido con mi conciencia y que no estaba dispuesto a ningún tipo de homenajes. Alguien puede decir qué pendejo. Al poco tiempo de eso, todo Quito estaba pintado. Fuera la OXI, gracias Correa. ¿Quién hizo el gasto? ¿Quién hizo el trabajo? Fui yo. Y después cosecharon otras personas. Está bien, yo no soy un enemigo de esa tendencia. Crítico de montonera de cosas que no se hicieron bien. Pero eso pasa. Entonces mañana logramos ya involucrarnos mucho más en la acción. Que no descarte eso, que en esta misma semana de pronto ya estemos nuevamente como en estas épocas de estudiantes otra vez. Como lo hicimos en la época de la OXI. En la OXI salimos a las calles. Así, bueno. Yo me acuerdo un día que el procurador quiso transar con la Occidental. Rodeamos la Procuraduría General del Estado con 15.000 personas. Y yo hablaba 6 horas. 6 horas logramos 15.000 personas alrededor de la Procuraduría General del Estado que quedaba en la Amazonas y Carrión. Entonces, sí podemos volverlo a hacer y quién sabe lo hagamos. Pero hablen claro también de los otros sitios, porque un poco más quieren que les estemos haciendo el trabajo. Cuando yo di, por ejemplo, mi intervención en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, defendiendo el tema de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que los querían defenestrar y terminaron defenestrándolos. ¿Cuántos asambleístas de la Revolución Ciudadana estuvieron ahí? Ni uno.
Pues también, ¿dónde están? ¿Dónde están que no se ven? Casi me sale el estribillo del Emelec. Así. Que dicho sea de paso, muchos de ellos eran los del Emelec. No se olvide que PDVSA tenía en la camiseta de Emelec puesto... No, y hasta ahora andan diciendo que también andan por ahí los electrocheques. Pero ese es otro tema. Doctor, la gente está diciendo que hay un anuncio de la salida de la OPEP del país en enero de 2020. Y muchos dicen que tiene que ver con esta subida también de los combustibles y la quitada de los subsidios. ¿Hay alguna relación? A ver, yo escuché eso también y es una tomadura del pelo porque decían que sería una presión, ya son inventos, ¿no? Ya cuando hacen funcionar en exceso las revoluciones del cerebro también ya no salen buenos pensamientos. Entonces decían, lo que pasa es que los Estados Unidos se está presionando para que el Ecuador se salga de la OPEP. Más bien al revés sería, a los Estados Unidos le interesa tener dentro de la OPEP a un país que se considere amigo de ellos. Porque el trabajo de los Estados Unidos dentro de la OPEP es dividirlos y sumar países a esa línea prevaleciente dentro de la OPEP, que son los que hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿para qué sacarlo al Ecuador de la OPEP? Cuando más bien les puede servir con un botito más adentro. Yeah. El tema es que, ¿qué hacemos en la OPEP? El Ecuador, fuera de la OPEP, no se beneficia en nada, y dentro de la OPEP en nada. Porque es una producción tan marginal, la del Ecuador. Tan marginal, que no ni cortamos ni pinchamos ahí dentro. Porque además, a ver, tengo que explicarlo, porque si no la ciudadanía no lo va a entender. Hay una especie de mercado negro, una sobreproducción de petróleo debajo de la mesa de 6 millones de barriles diarios. Y esa producción proviene de países que están sometidos y chantajeados por el mundo industrializado, que son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak. Y se desnudó esto hace poco con el ataque yemení a Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque ante la OPEP, Arabia Saudita decía, yo produzco 9.800.000 barriles. Pero cuando vino el ataque, dejan de producir 5.800.000 barriles y dice, las noticias dice, cayó la producción de Arabia Saudita en menos del 50%. Si 5.700.000 barriles son menos del 50%, quiere decir que Arabia Saudita está produciendo por sobre los 12 millones. Y no 9.800.000 que tienes registrado ante la OPEP. Entonces hay un mercado, firman cuotas dentro de una reunión de la OPEP, pero las incumplen porque ellos están al servicio de los que les dan protección militar, de los países donde ellos han terminado invirtiendo sus excedentes financieros. Entonces, ¿qué hacemos dentro de la OPEP? No jugamos ningún pito porque nuestra posición no es tomada en cuenta jamás. Es más, a la OPEP ya se llevan decisiones tomadas, y tomadas no por el consenso, sino son decisiones tomadas por los que imponen su decisión en el mercado. Venezuela no pincha, al menos con una producción tan marginal. Venezuela hoy produce menos de 1 millón de barriles diarios. No tiene ningún papel allí que cumplir. Y entonces, estar en la OPEP es pagar una membresía para nada, porque la OPEP, la mayoría de los miembros productores de la OPEP están al servicio de los países industrializados, concretamente de Estados Unidos. Responden, las resoluciones de la OPEP fundamentalmente se aprueban en Washington. Entonces, ¿qué hacemos en la OPEP? Porque la gente se confunde. La OPEP del pasado es una. La OPEP del 60, cuando se constituyó, al amparo de la conferencia de Bandung, el movimiento no alineado y todo eso, era una OPEP boyante, diferente, con otro tipo de principios. La OPEP del 73, de la crisis energética, la OPEP que valorizó las materias primas y que rompió con los precios referenciales y que le impuso al mundo, incluso a las conferencias norte-sur, para que se sienten en una sola mesa a discutir qué hacer con la humanidad y que no solamente el norte sea el que defina lo que hay que hacer en el mundo. Esa OPEP ya no existe desde el 85. En el 85 Kissinger logró algo genial, no oponerse frontalmente a la OPEP, sino dividirla, intervenir a determinados países para tener control dentro de la OPEP. Entonces ya no necesitan pelear. Arabia Saudita sirve a sus intereses, lo mismo que Emiratos Árabes Unidos, lo mismo que Kuwait y actualmente Irak. Hay quien ha asegurado la mayoría de la producción de la OPEP, y punto. Entonces, ¿qué hacemos dentro de la OPEP? De la OPEP de hoy. Pues si me dicen de la OPEP del pasado, no, esa OPEP era hermosa. Esa tenía principios, tenía objetivos, se planteaba un horizonte diferente. La OPEP de ahora no. Está maniatada, manipulada, entonces estar dentro de la OPEP no tiene ningún sentido estar. Yo lo dije en el 2008.
Declaraciones que las di en el diario El Comercio, revista Líderes, 2008, en la que decía que el Ecuador no saca nada estando dentro de la OPEP. ¿Por qué? Porque la crisis del 2008, la crisis que tiró los precios de $147 que estaban en el mercado internacional y cayeron a $30 y el precio del crudo ecuatoriano cayó a menos de $20. ¿Qué hacemos dentro de la OPEP? Si esa crisis fue creada por los mismos países de la OPEP que sobreprodujeron. 4.200.000 barriles de exceso de oferta. Entonces, estar en la OPEP no tiene sentido. Pero eso no quiere decir que el gobierno con eso está pegando centro. Nunca debimos haber vuelto a la OPEP. Y si volvimos a la OPEP en la época de Correa, debimos haber vuelto con otros objetivos, que no los cumplió Correa. Llegar a la OPEP a un club de gente muy poderosa, con muchísimo dinero, que le sobran dinero hasta por las orejas. Sentarse a la mesa, no para pensar en qué decisión se va a tomar, porque el Ecuador no va a jugar ningún papel en esa toma de decisiones, pero sí para, por ejemplo, acceder a créditos en condiciones convenientes para el país. O sea, lograr una relación fuerte con algún país de estos que le sobra dinero y no irse a entregar a China con tasas de interés tan altas. Entonces, ahí si hubiera justificado, vayamos a ese club, no por el tema petrolero, sino por sentarnos en la mesa con los jeques y ver qué le sacamos de crédito para el desarrollo social. Por ejemplo, para invertir en una refinería, por ejemplo, para hacer una cantidad de cosas. Pero vamos allá y no jugamos ningún papel. Entonces, estar en OPEP no tiene sentido. Bueno, despejada la duda entonces. Permítame un momentito, doctor, saludar a toda la audiencia que está desde los Estados Unidos, ecuatorianos que no nos abandonan y que están siempre pendientes de todas las noticias acá de Ecuador. Hay otros dos temas y yo pienso que por eso, capaz que los millennials, los jóvenes, dicen las medidas realmente son beneficiosas porque la eliminación de impuestos a la importación de tecnologías, celulares, computadoras y tabletas, posiblemente estas personas se sientan beneficiadas, pero ¿qué tan beneficioso es para todo el pueblo ecuatoriano este tipo de medida? Depende de la capacidad adquisitiva, porque van a tener mejor tecnología, pero no van a comer, o van a comer una ración menos. Pero no importa, o sea, tienen platos a la carta que se los pueden servir. Arroz verde nos han dado de comer durante todo este año. Por lo menos queremos asegurar eso. Sí, tuvimos una pequeña falla. Estamos teniendo últimamente, parece que les está gustando mucho a alguna persona que está tratando de cortar a veces la transmisión. Entonces le decía al doctor Tandazo que efectivamente, o sea, la gente joven piensa que con la tecnología, esta eliminación de los impuestos a la importación de celulares, computadoras y tablets les puede ser beneficioso para ellos. Y como usted decía, efectivamente puede ser beneficioso, pero es un plato menos de comida. Es un plato menos de comida y yo decía que a la ciudadanía hay que alertarle de que primero el único plato que tenemos garantizado es arroz verde, porque eso nos han dado de comer todo el año, estamos ya hostigados con el arroz verde. Pero lo único que le pido a la ciudadanía es que no coma arroz con huevo, porque es el plato preferido del presidente y él ya dijo, el día que como yo arroz con huevo, me importa un bledo el país. Entonces, ciudadano ecuatoriano, no comas arroz con huevo, tiene que dolerte el país, porque si no mañana te va a importar un bledo el Ecuador. Y es hora de que nos pongamos pilas y saquemos adelante ese país que no merece caer así. Ahora, que va a haber más nuevas tablets, sí, pero eso no es suficiente. Yo me acuerdo cuando amanecía y comenzaba la computación en el Ecuador. Yo trabajaba en organismo internacional en esos años. Y el jefe de ese organismo internacional, en algún momento que discutíamos sobre un análisis que se hizo, donde se utilizó la computación, y claro, se discutía si los resultados eran los correctos, y el jefe de este organismo internacional nos decía, si a la computadora le metemos basura, produce basura. Entonces no es que la tecnología está al servicio de mejorar las mentes, depende, porque viene mucha basura en el internet también. Viene mucha basura en la manipulación de lo que son toda la cibernética. Lo más importante es liberar la mente, y la mente a veces más bien se captura de manera más dura con este tipo de cuestiones. Antes no habían las computadoras, y habían los filósofos que generó la humanidad, los políticos que generó la humanidad, los pensadores que generó la humanidad. Entonces no es un tema de tecnología nomás, pero es un dulce
que harán presión económica con los papás para que les sigan cambiando la tablet o el celular de moda. Pero el tema es que va a elevarse todo y va a llegar un momento donde va a haber confrontación dentro de los hogares, porque no va a haber dinero para todo. ¿O qué creen ustedes que los pasajes de transportación pública quedarán en el mismo precio? ¿O qué creen ustedes que lo que viene de los centros de producción a los centros de consumo vendrán al mismo precio? En un país donde no hay control de precios. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene? Se vienen momentos duros. ¿Y cuándo querrán reaccionar? Cuando sea demasiado tarde. Entonces, no es un tema. Estos son como cuando vinieron los españoles y para engañar a los indígenas les mostraban cierto tipo de espejitos, cosas que les llamaban la atención porque ellos no habían conocido un espejo, no conocían unas cuentas, una cantidad de cosas. Esto es para un poco adornar el batatazo que nos dieron con este paquetazo infame que nos lo acaban de dictar. Que además es el inicio. Si no te pones las pilas, compañero ecuatoriano, ciudadano ecuatoriano, te viene el segundo tiempo, como en el fútbol, y de pronto hay tiempos suplementarios, y luego es posible hasta que te cobren penas. Entonces, depende, pues, depende. ¿Qué pasó con el Carchi? El Carchi se paró. Fue una lucha regional, no fue una lucha nacional. Pelearon por lo de ellos, eso no me gustó. Pero bueno, pelearon por lo de ellos. Y obtuvieron que vayan, pues, y les firmen buena parte de lo que pidieron. Entonces tenemos un ejemplo. El Carchi dijo, me levanto y exijo lo mío. Veremos si el resto del país es capaz, en esto que nos afecta a todos los ecuatorianos, es capaz de exigir lo suyo. Y decir, no, pues, esto no puede ser que la economía no nazca de un escritorio, de un funcionario público o del presidente de la República, sino sea impuesto desde Washington, desde el Fondo Monetario Internacional. Eso es pérdida de soberanía. ¿Por qué las crisis económicas que han habido en la humanidad? Incluso la última crisis económica del 2008, todavía los coletazos están allí evidentes. ¿Cuándo el Fondo Monetario le iba a decir a Estados Unidos, al Reino Unido, la Gran Bretaña, Italia, Alemania, Francia, le iba a decir, ¿sabe qué? Usted tiene que hacer esto, tiene que vender lo demás acá, tiene que cambiar esta estructura legal de este país, tiene que hacer estas reformas laborales? A ver si llegan a pararse frente a una oficina de estos países. Acá nos ven la cara, pues, y vienen a decirnos, esto tienen que hacerlo. Y como tenemos cipayos en el Ecuador, al frente de muchas instituciones públicas, pues entonces, bueno patrón, lo ejecutaremos. Disculpará que nos atrasamos 24 horas. Ahora, doctor, hay otra cosa que preocupa y es el tema del teletrabajo. Si bien es cierto, es una tendencia mundial. ¿Y el Ecuador estará listo como para este tema del teletrabajo o será un pretexto para precarizar más a los trabajadores? Son pretextos y son globos de ensayo que es para confundir a la gente. Entonces la gente en los hogares debe estar discutiendo ¿y qué será el teletrabajo? A mí me parece interesante. Yo como ama de casa puedo trabajar desde mi casa. Yo no sé qué. Ve, ya te partieron la madre con estas medidas. Es lo importante. ¿Qué teletrabajo ni qué teletrabajo? Este fin de semana veremos a cómo están las papas, la cebolla, cómo está el ají, cómo está el frijol, cómo está la carne. Eso es lo que manda. Y si sobre eso no hay control, pues la carestía de la vida será infame y no alcanzarán los sueldos. ¿Y qué tendrán que hacer los trabajadores? Pedir nuevo incremento salarial. Y entonces comenzamos a caminar cada vez con más fuerza en una espiral inflacionaria, que no le conviene a un país dolarizado. Entonces, o exigimos nuestros derechos, los derechos no se imploran de rodillas. Nosotros tenemos en nuestro almanaque político los héroes de la patria. Entonces, cuando nos acordamos de alguno de ellos, uno dice, a ver, el que a ustedes se les ocurra, que hizo algo por el país, pero hizo algo sin despeinarse, o lo hizo con algodones y con vaselina. A muchos les costó la vida. Alfaro terminó incendiado y quemado en el arbolito. No en el arbolito, sino en el ejido. Aunque ya murió antes con los tiros que le pegaron en el penal de García Moreno. Ninguna de las gentes que han logrado hacer algo han terminado bien. Entonces, ¿cómo quieren que este país mejore? Desde la comodidad de sentarse a ver, o de chatear, o de estar dedicado a cosas totalmente pueriles y frívolas. Necesitamos mejorar, necesitamos crear ciudadanía y que la gente se empodere de nuestro futuro. Porque el futuro, así como está, es un futuro muy gris. Ahora, doctor, la gente, ¿qué tiene que hacer? O sea, los derechos se están perdiendo, pero parece que la gente no entiende eso. La gente no entiende, pero también es parte de la cobardía.
La gente quiere que le den solucionando el vecino sus problemas. O sea, comer la gallina gorda, no la que uno cría, no la que uno se esfuerza, sino ojalá se pase la gallina del vecino a mi casa y me como la gallina del vecino porque es gratis. Entonces quieren mirar desde la platea cómo los demás pelean por ellos. Yo quiero hacer un planteamiento. La fecha es la que nos falta, pero la fecha va a ser esta semana posiblemente. Todo pueblo y toda ciudad, la más pequeñita y la más grande, siempre tiene una plaza principal. ¿Y cómo está ubicada esa plaza principal? Porque la iglesia, no porque sea un sentimiento religioso, siempre en esa plaza principal, por la forma como se organizaban las ciudades, hay una iglesia. Por si acaso en un pueblito hay una junta parroquial y no sepan dónde está. En la iglesia vamos a tener que comenzarnos a convocar en la iglesia y en ciudades como Quito, por ejemplo en la Asamblea Nacional o en otros sitios, para todos los días hacer plantones. Pero tenemos que salir del hueco. No nos podemos quedar. No nos podemos quedar. Pero ahí sí invitamos a que salgan todos. Porque si ven que salimos pocos, entonces el gobierno viene por el segundo round. Dicen, no, si fueron unos pocos. Claro, y el asunto es que también la gente está esperando de líderes que les convoquen y todo. Pues no tiene que convocarse porque son nuestros derechos, o sea, estamos siendo afectados todos. Y aquí no es cuestión de correístas, de que tengan otra tendencia, o sea, a todos los que nos va a afectar esto. Y otra cosa, doctor, antes de ir cerrando, contratos con periodo determinado, nuevas modalidades de contrato. O sea, la gente no creo que entiende también este tema de que una vez que nosotros seamos contratados ahora, posiblemente nos contratan solamente para 3 meses y punto. Claro, o sea, todo se va a precarizar y esto es especialmente para los jóvenes, para los que están saliendo de las universidades, para los que están saliendo del colegio. ¿Qué es lo que le está diciendo el gobierno en otras maneras? No se preocupen los que ya están en el trabajo, que para ellos rige la normativa anterior, lo cual es dudoso, porque en materia de derechos laborales no puede haber discriminación. Entonces vamos a ver cómo la Asamblea Nacional enfrenta este tema. Pero viene el tema, ¿qué les están diciendo a los que no tienen trabajo? Que no solamente son los jóvenes, porque hay un desempleo enorme. Los que no van a ser contratados entran en peores condiciones que los que están. O sea, van a haber ecuatorianos de primera, de segunda, de tercera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no? A ver, Lenín Moreno, si tú tenías pensado esto, porque tú sabías el país que cogiste, si tú fuiste el vicepresidente del anterior gobierno, y estás trabajando con mucha de la gente del anterior gobierno, ¿por qué no le dijiste al Ecuador que esto se venía? Que ibas a hacer consultas populares, que ibas a cambiar la Corte Constitucional, que ibas a cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, que ibas a tomarte los órganos de control, que ibas a dar paquetazos, que en vez de dar las 325.000 casas, de las cuales 191.000 iban a ser gratis, que no las has dado, que ibas a generar 325.000 plazas de trabajo, y más bien ayer, como gran cosa, vean, yo ya he sacado 23.000. Entonces son no solamente que no son 325.000, sino menos 23.000. Entonces, ¿entendemos el país o no lo entendemos? Que nos están tomando del pelo, o nos está encantando que nos tomen del pelo. No tenemos otra alternativa, o somos o nos hacemos. Yo preferiría que seamos, y que demos un paso adelante, y que digamos, basta, como decía alguna vez, una persona a quien la admiro porque fue coherente entre lo que pensaba y lo que hacía, independientemente de que si lo hizo bien o lo hizo mal, el Che Guevara. Él decía, ha llegado la hora de decir basta y echar a andar. Y el paso de gigantes no se detendrá a alcanzar hasta alcanzar las conquistas. Pues hay que echar a andar, el inmovilismo no nos lleva a ningún lado. Salvo que queramos vivir así, en la situación en la que nos van a colocar y en el estado de postración económica que se viene en el Ecuador. Doctor, hay algunas preguntas de los oyentes, pero la que más suena es que si usted tiene algún interés presidencial. Tanto no tengo interés para absolutamente nada, que no he caído en los cantos de sirena que me están tentando desde hace bastante tiempo. Porque yo creo que es el momento de la lucha, es el momento de que todos arrimemos el hombro. El momento que definimos una candidatura, en ese momento típico del Ecuador, entonces nos desarmamos. Porque la gente dice, no, ¿y por qué? ¿Por qué mejor no es alguien? ¿Por qué no es alguien del grupo de Correa? ¿Por qué no es alguien de por acá? ¿Por qué no es mi vecino? Este no es el momento. Porque cualquier candidatura prematura nos divide. El tiempo lo dirá.
pero no es el momento. Es el momento de las conquistas sociales, es el momento de la lucha social. Es el momento. Después veremos quiénes son los que han hecho un mayor trabajo para poder enrumbarlo al país a un mejor sitio. Y eso el pueblo tendrá que decirlo. Pero no es el momento de estarse lanzando ni de buscando protagonismo de ese tipo. Mi protagonismo siempre ha sido al lado de un micrófono, tratando de decir al país lo que pasa, no ahora, sino desde hace 20, 25 años lo que pasa. Y tengo que decirlo con mucha bronca, que a mí no me escuchan muchas veces. Porque se les dice, pero entra por aquí, sale por acá. Y la gente espera el golpe, y ya cuando viene el golpe, estamos esperando el siguiente golpe. Hay que enamorarse con los ojos abiertos. Entonces llegó la hora de decir basta todo lo que está pasando. Pero digámoslo todos, pero no estamos calculando, porque todo el mundo está calculando con el tema de las elecciones. Hasta el expresidente Correa dijo que María Isabel Salvador sería la candidata, y el señor Javier Lazo. Gente respetable, pero aquí lo importante es hacer opinión, que esto nos cuesta trabajo, porque yo estoy dedicándoles a ustedes, ecuatorianos, parte de mi tiempo, que yo lo necesito para trabajar y para generar ingresos para mi casa. Y también arriesgándome, porque haciendo opinión a uno lo persiguen de diferentes maneras. Entonces, estoy dando mi tiempo, alumbrando un poquito con una mecha chiquita, para que la gente tenga algo de conocimiento de lo que está pasando. Y creo que no les he defraudado, porque las cosas que se hacen en los análisis se cumplen. Pues ya es hora de que pensemos que estamos haciendo un trabajo. Cuando llegó el presidente Moreno, fui uno de los primeros ecuatorianos en que saqué mi voz y dije, esto no me huele bien, y esto no camina bien. Porque de entrada comenzaron a hacer las cosas al revés. Mientras todo el mundo estaba idiotizado, ayudando. Ya llegará la hora, ya mismo, donde todos los que lo han apoyado a Moreno en estos 2 años, 4 meses, se pasen al otro lado para buscar opciones electorales. Ya lo están haciendo, doctor. El día de ayer hubo un comunicado de Alianza País indicando que estaban en contra de las medidas económicas. Pues es que ya es hora de comerse la vaca. Ya la vaca comienza a no dar leche, entonces lo comerán. Y así comienzan a aparecer. Y comienzan a aparecer los matamuertos, que yo les digo. ¿Por qué les digo matamuertos? Porque siempre les gusta matar al que ya no está. Entonces ahí son valientes. Yo veo en las redes sociales una cantidad de ecuatorianos. ¡Qué valentía! Fulano de tal del anterior gobierno o del gobierno de más atrás. Tal por cual. ¿Por qué no le dijiste cuando estaba en el gobierno? Ahora a Moreno no le dicen nada. ¿Cuándo le dirán? Cuando ya se vaya del gobierno. Entonces ahí saldrán y le mentirán al país y le dirán, nosotros siempre nos opusimos. Siempre nos opusimos. Siempre estuvieron con el gobierno, meneando la cola y recogiendo las obras que les caen de la mesa, que siempre caen algo de migajas. Entonces, hay un viejo principio de un filósofo que dice, la única forma de medirnos los seres humanos es a través de los hechos, de las acciones. Nosotros no estamos solamente para hablar. Hemos protagonizado más de alguna situación aquí en el país. Lo que pasa es que los medios de comunicación masivos tratan de tapar esas luchas sociales para que no aparezcamos como opciones, para que aparezcan otras opciones. Pero tampoco nos interesa. Aquí lo que nos interesa es que ganemos algo de dignidad al país y que no hipotequemos el futuro. Con mayor razón, si el país está hipotecándose a las transnacionales. ¿Cuál sería ¿En qué momento usted cree que sería lo ideal como para que usted lo piense y pueda ser usted un candidato? No, yo todavía no estoy, yo estoy para trabajar arduamente. El día de hoy he tenido una entrevista, otra entrevista, esta tercera entrevista. Solo el día de hoy he tenido 3 entrevistas. Ayer tuve otra entrevista, 2 entrevistas ayer. Entonces, hay gente que a veces me estaba preguntando, oiga doctor, ¿y a usted le pagan por las entrevistas? Y eso es tiempo. ¿Cómo no quisiera en este momento yo estar listo para ir a ver algunos de los partidos de las semifinales de la Copa Ecuador? Yo quisiera estar allí. Quiero ver, porque es un buen fútbol el que se va a ver. Pero estoy aquí dándoles mi tiempo para tratar de que ustedes abran un poquito los ojos y entiendan lo que está pasando en el país. Ya llegará el momento de tomar decisiones. Por lo pronto, yo no estoy buscando nada personal. Siempre, esa es una forma de decirlo. Yo me acuerdo cuando luchaba contra la OXI. Más de un periodista me decía, doctor Tandazo, ¿pero por qué usted quiere que se vaya a la OXI? ¿Quiere para que vengan los chinos?
Primero, nunca les entregaron a los chinos el campo de la Oxy, pasó a Petroamazonas. Y yo siempre apoyé que pase a Petroamazonas y nunca tuve ningún contrato ni ninguna cuestión con los chinos. Siempre hay esa cuestión. Yo tengo puesto mi camiseta del Ecuador, no ahora, desde mucho tiempo atrás, porque nosotros ventajosamente somos nacidos en una época donde cundió el nacionalismo en el Ecuador. Esa década de los 70, donde nos hicimos adultos, esa década fue muy importante. Fue la única década donde América Latina se vistió de pantalón largo. No ha habido otra. Hubo la Conferencia en Materias Unidas, Naciones Unidas sobre Materias Primas y Desarrollo, las conferencias Norte-Sur, la OPEP tenía una posición diferente. Cuando Rockefeller quiso entrar acá al Ecuador, nosotros en Quito no lo dejamos entrar por las calles principales, tuvo que tomar atajos y entrar por la calle Bahía. Poníamos a temblar a los gobiernos de turno. Leíamos, no teníamos el internet, las facilidades, pero los libros de los filósofos de ese momento, Herbert Marcuse, Karl Michael, Erich el Rojo, Martha Harnecker, Engels y toda la gente que nos ayudaba a pensar, estaban ahí encima de la mesa y buscando cómo, quedándose en las bibliotecas porque no había otra forma, no teníamos dinero para comprar los libros. Y así pudimos mejorar nuestra forma de pensar. Hoy lo tienen todo y lo único que están es chateando. Pues tenemos que salir de este marasmo, tenemos que aprender a utilizar mejor nuestro tiempo, para que el tiempo sirva para nuestro crecimiento también interior y nuestra realización como hogares. Tenemos que construir el futuro y el futuro no se construye a control remoto y sin hacer absolutamente nada. Así es que vamos a estar en la lucha, vamos a estar en la lucha. Lo que pasa es que, primero, ¿cómo salimos a movilizarnos antes de que se tomen las medidas? Podía hasta alguien decir, oigan, pero ya están gritando y ni siquiera saben qué medidas se van a tomar. Sabíamos que iban a subir los combustibles y lo dijimos en este medio hace una semana. Pero había que esperar que tomen la medida. Pues si no, mañana nos van a decir que estamos elucubrando y que estamos haciendo una labor de proselitismo alterando la seguridad del país. Ya tenemos ahora las medidas económicas. Entonces ya llegó la hora de comenzar a actuar. Y desde esta semana, máximo de la otra, tenemos que comenzar a movilizarnos. Pero tienen que movilizarse todos. Alguna vez yo recibí una llamada de una amiga, que yo terminaba de dar una entrevista y me decía, Augusto, qué entrevista para más hermosa la que te acabo de escuchar. Estoy encantada de escucharte. Dime qué podemos hacer. Y entonces yo dije, aquí te cojo. Entonces le dije, verás, estamos yendo justamente este momento a la oficina de Naciones Unidas, que queda en Amazonas frente al jardín, porque estamos protestando por la ocupación israelita al Líbano. Así es que vamos a hacer presión allí y hacer un plantón allí. Y me dice, no, es que lo que pasa es que tengo que retirar a mis hijos, tengo que hacer no sé qué y no sé cuánto. Entonces, vamos a probarte otra vez, vamos a ver cómo estamos, cómo hemos avanzado en el tema del civismo y cómo somos capaces o no de defender nuestros derechos y nuestro país. Eso es, mi estimado doctor. Al parecer nos acaba de llegar un video. Parece que la gente está despertando, parece que hay algún tipo de manifestación. Esperemos que así sea, porque la verdad no podemos dejar que pasen estas medidas económicas que no benefician para nada al pueblo ecuatoriano y que más benefician a los que están gobernando, co-gobernando con Lenín Moreno. Y lo que también nos llama la atención es que posiblemente estas medidas sean también, aparte de una presión del FMI, abrir el trecho para que los gobiernos de derecha que están ansiosos del poder vengan con las manos lavadas. Sí, pero tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para que irle fijando en la mente de los ecuatorianos que aquí hay un matrimonio, gobierno de la lista 35, con el Partido Social Cristiano, con Creo está con ellos colocaron el vicepresidente y se alegraron del nombramiento de Sonnenhorster. Con Suma, como el Badi, que a veces Bin, a veces Badi. ¿Para qué tenemos que guardar memoria? Para que en el 2021 no se nos bajen de la camioneta. Porque hay que juntarlos a todos, que no se nos baje nadie, decir, ustedes fueron parte de este enjuague, de lo que llamaba Patricio Donoso hace 15 días. Funciona el acuerdo nacional en la Asamblea Nacional. Ahí hay un acuerdo, hay un pacto.
Por eso es que cuando plantearon abrir las cuentas de INAPAPERS, investigar, el pacto funcionó y no permitieron que se abra eso. Hay un pacto, pero el ecuatoriano no debe olvidarlo. Porque si no, en el 2021 nos vuelven a tomar del pelo, se cambian de careta, te hacen creer que sí estuvieron ellos criticando, que ellos no estaban de acuerdo, y mañana les vuelves a dar el voto. Entonces, y es hora que mejoremos nuestra capacidad de observación, nuestro olfato político, para saber cómo nos conducimos, quiénes están del lado del pueblo. Porque muchos de nosotros, incluyéndome a mí, si yo quisiera me dedicara exclusivamente solo a mi profesión, que también me dedico a mi profesión, pero solo a la profesión, me importaría un bledo el país, aunque no coma arroz con huevo, y estaría con dinero y viajando al exterior. Me preocupa, me duele el Ecuador, me duele, y me duele que la gente no defienda lo suyo. Por eso estamos aquí. Y nos duele a todos, doctor, y queremos agradecerle por este espacio, siempre bienvenido, para seguir hablando de los temas coyunturales del país. Hay mucha gente que pide que usted lidere, dice, las convocatorias. ¿Podría hacerlo? Vamos a ver de qué somos capaces, pero no estarán pensando que vamos a liderar esas convocatorias y después ya en las elecciones del 2021 estar pensando en los mismos de siempre. Porque todo sería una tomadura del pelo. Claro. Sí, porque un poco es lidere, pero nuestro corazoncito está por acá. Claro, o sea, salga usted arriesguese y nosotros lavando las manos cogemos. Claro. Algo así. Así es, doctor. Bueno, queremos igual nuevamente agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Gracias a todas las personas que han escrito. Le vamos a hacer llegar los mensajes al doctor Tandazo y esperamos el próximo miércoles. Yo siempre estaré en toda la posibilidad de decir lo que pensamos, porque la libertad de expresión es libertad de pensamiento. Así es. Y la posibilidad de decirlo es una oportunidad valiosa. No podemos quedarnos callados, no podemos especular. Y los que algo conocemos un poquito más que el resto de personas, estamos obligados a alumbrar un poquito ese camino y decir, cuidado, está pasando esto y se está cumpliendo todo lo que hemos dicho. A rajatabla. Todos los 2 años, 4 meses han sido la copia de todo lo que hemos dicho con 15 días de anticipación, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y se ha ido cumpliendo y la gente pasivamente está esperando hasta que encalle el Titanic. Entonces, rescatemos un poquito nuestra conciencia social y vamos para adelante. Alcancemos un poco de dignidad, porque tenemos que responder a nuestra conciencia también. Tenemos que tener una conciencia política muy desarrollada. Muchísimas gracias, doctor, y hacemos un llamado desde Hoja de Ruta Radio a que luchemos por nuestros derechos, luchemos por nuestra dignidad. No es justo lo que nos está viniendo ahora. Creo que el país merecía algo mucho mejor, no lo que estamos viviendo con el gobierno del presidente Moreno y las rupturas de los 25, alineados también con CREO y el Partido Social Cristiano. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo y escuchando el día de mañana en una nueva edición de Otras Voces por Hoja de Ruta Radio. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, hermano. Nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. O sea, sí me entienden el tema. O sea, yo puedo dar